Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, mi amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Ya estamos en la recta final, ya estamos en la número 8, lección número 8. Lo que quedan son pales nada más, ya 5 creo que quedan, ¿verdad? 5 para terminar esto. Pero estamos aquí gozosos y como siempre digo, mira, acompáñenme ahí en mi ministerio Eyes on the Cross. Ahí estamos en YouTube, es una página donde como yo sé que hay muchos más que queremos caminar en esta vida espiritual, ¿sabes? Que cada día se nos hace más difícil y a veces necesitamos algo para ver que nos eduque o nos ayude a entender o nos ayude ¿cómo es? Nos inspire a estudiar la palabra del Señor y por eso es que yo hago este ministerio. Aquí hago diferentes estudios bíblicos, tenemos diferentes reflexiones y diferentes cositas como The Past and the Present, que es donde hablamos sobre Nicodemo. Más adelante vamos a estar haciendo otros más. Creo que vamos a ir sobre la Samaritana, vamos a estar hablando, creo que es el próximo. Si no, vamos a cambiarlo. Prontamente vamos a empezar de nuevo con un ratito de reflexión. Creo que ya estamos cuadrando un par de cositas para poder volver a hacerlo. Todo sobre horario, porque esto yo lo hago como quien dice, voluntariamente. Aquí yo no gano dinero canto esto, pero lo hacemos para la gloria y la honra del Señor y para llevar ese mensaje a todas aquellas personas que quieran conocer de Él. Pues mira, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Y si tú no sabes predicar o no sabes cómo llevar el mensaje, mira, dale share. Dale share, comparte lo que nosotros lo hacemos por usted y usted mismo véalo para que usted, cuando le pregunten cosas, usted también sepa qué decir, qué contestar. Pues aquí hay cosas buenas. Aparte de este escuela, el repaso de lección, hay otras cositas buenas como la lupa bíblica, quiqueando para que conozca dos o tres personas que también llevan el mensaje a través de las redes sociales o cantantes o lo que sea. Ahí también está quiqueando para que usted lo vea y muchas cositas buenas. Así que dale share, compártelo y te invito, en diciembre 6 voy a estar en Lancaster 2 y si Dios lo permite, estaré en Calley, Puerto Rico. Allá voy a estar el diciembre 27. Voy a estar allá con los muchachitos, dando una predicación a los muchachitos y también a los adultos. Así que vayan, que tenemos cosas bien chéveres y quiero compartir con ustedes. Así que ahí estamos, el 27 en Calley, Puerto Rico y el diciembre 6 acá en Lancaster 2. Así que importante, ¿verdad? Todos los que estén cerca, vamos a cooperar, vamos a ir a ayudar y con su presencia, ¿verdad? A esta predicación que tiene Alexander, tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. Bien, y recordando nuestras redes sociales, delvalle.es, tanto en Facebook como YouTube, te lo pone así, en minúscula, delvalle.es. También nos puede buscar en Instagram, usted pone Del Valle 2022. Nos puede buscar también por el canal de Lumbrera TV y hasta por TikTok también nos puede buscar, así que dele like, suscríbase a nuestros canales para que pueda compartir el amor de Jesús. Alexander, ¿puedes dirigirnos en oración? Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra libremente y estudiarla, Señor. Así que te pido, Señor, que como es tu palabra, que seas tú el que hable, que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nosotros seamos solamente instrumento tuyo. Úsanos, perdónanos y lleva el mensaje tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, y esta lección número 8, como tú dijiste, esto va, mira, rapidito, para el 22 de noviembre Ujú. 2025, también pronto se nos va el año también. Y Eso es así. el título es Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. ¿Qué me puedes decir de ese título, Alexander? Gigante, bueno, Josué y Caleb, yo creo que es el dúo dinámico, ¿sabes? Es uno de los dúos. Sí, yo lo digo así porque en Moisés, eso fue lo que a mí me apareció cuando ellos llegaron de esa, que es lo que más se conoce de ellos, aparte lo de Jericó y todas esas cosas, pero lo más que se conoce de Josué y Caleb es cuando fueron de espía a Canaán. Ellos fueron los únicos dos que hablaron, ¿me entiendes? Que dijeron cosas buenas, que tenían esa fe en Dios de que podían hacer las cosas bien. Y sin embargo, pues hasta los querían apedrear. ¿Sabes? Que es bien difícil, ¿me entiendes? Ver esos dos siendo fieles y a pesar de todo, la gente quería a callarlo. Así que yo sí le digo sí que son gigantes de la fe. Yo sí creo en ese título. Y, ¿verdad? Aportando a lo que Alexander dice,
sí verdaderamente fueron dos gigantes, pero al final vamos a ver, ¿verdad? Que uno de ellos sí se enfrentó a gigantes de verdad. Pero nada, vamos a continuar con la lección. ¿Puedes leer Hebreos 13:7, el versículo para memoria, para Claro memorizar? que sí, dice, acuérdense de su dirigente que les hablará la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Así Tremenda que, palabra. Alexander, yo no sé tú, pero yo he tenido, cuando era adolescente, ¿verdad? Verdaderamente héroes de la fe en mi propia iglesia que uno verdaderamente admiraba. Ya gente está fallecida, pero verdaderamente uno decía, wow, ¿cómo me gustaría tener por lo menos parte de la manera, ¿verdad? Que él se expresa y cómo él, pues, presenta la palabra de Dios. Eran un ejemplo, ¿verdad? A seguir. Así que yo imagino que tú también has tenido personas así Claro que desde sí. pequeño. Bien, vamos a la parte del sábado y parafraseando, ¿verdad? Aunque los padres, Alexander, se preocupan ver a sus hijos imitar sus defectos debido a la naturaleza humana caída, el poder del ejemplo es fundamental. Así que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Muchas cosas que nuestros hijos hacen las imitan de nosotros. Algunas palabras, algunos movimientos. Es porque cuando nacen, ¿verdad? Ellos a quien están mirando como ejemplo son a sus padres. Y lamentablemente no somos perfectos, Alexander, y hasta también las imperfecciones de nosotros, ellos también las imitan. Así que esta semana vamos a examinar esos modelos de fe, tanto Caleb como Josué, gigantes que se destacaron por su influencia positiva en la historia de Israel. Así que ellos fueron héroes que podemos, ¿verdad? En este tiempo también imitar también nosotros. Algo que tenga que decir en la parte del sábado. No, no, sí que eso es, ¿sabes? Profundizando más, cuando estaba leyendo eso, yo rápido pensé en los testimonios de nosotros, porque si nos vamos a la parte espiritual, cuando nosotros estamos en esta vida espiritual y le hablamos a otra persona sobre Cristo y esa persona se bautiza, tú vienes siendo el padrino o el padre de ese muchacho aquí simbólicamente. ¿Por qué? Porque tú llevaste el mensaje. Esa persona te va a mirar también a ti, ¿sabes? Claro, claro, están buscando de Cristo Jesús. Jesús es el ejemplo primordial. Pero tu testimonio fue parte de ese estudio bíblico que tú diste, o fue parte de ese parte en que esa persona pudiera decidir por Cristo. Por lo tanto, el testimonio de nosotros es bien importante, y esto vamos a hablarlo aquí ahora mismo en la lección. Bien, vamos al domingo, fidelidad. Especialmente se va a hablar de Caleb. Y Caleb, verdaderamente, cuando uno estudia la palabra en hebreo, pues significa perro. Pero hoy que te digan a ti perro, Alexander, ¿cómo tú te vas a No. sentir? Pero en aquel tiempo era un símbolo, ¿verdad? Para expresar valor, tenacidad, como dice la lección, y fidelidad de un siervo a su amo, especial en este momento, ¿verdad? A Dios. Así que Caleb fue fiel a su nombre, porque siempre tenía una fidelidad inquebrantable ante Dios. A pesar, ¿verdad? Como hablamos ahorita en el sábado, los padres tienen tendencias naturales que sus hijos imitan. Hay malos ejemplos, Alexander. El poder del modelo de conducta es esencial en la vida. Esta semana, ¿verdad? Vamos a estudiar sobre eso, estos dos modelos héroes de la fe, Caleb y Josué, para entender cómo estos rasgos espirituales eh, los destacaron como gigantes de la fe durante un periodo, ¿verdad? Crucial en Israel. Caleb y Josué verdaderamente se destacaron en medio de una generación y desempeñaron un papel clave en la vida del pueblo. Se mantuvieron con una fe inquebrantable y una obediencia total a Dios, incluso al resto de su generación, que lamentablemente, como tú hablaste, flaqueó en el desierto. Ellos fueron los únicos de su generación
Dos, Alexander, que creyeron que Dios le daría la victoria para entrar en la tierra prometida, Alexander, actuando como modelo de confianza, valor, integridad espiritual para el pueblo de Israel. Así que vemos que, como tú dijiste ahorita, pues ellos, cuando fueron espías, fueron los únicos dos que se mantuvieron fieles. Y lamentablemente, cuando tú estás en un momento dado que la gente te quiere matar, como pasó con Caleb y Josué, pues no es fácil mantenerte, ¿verdad? Con la verdaderamente fidelidad que tú tienes. Hay gente que vacila porque su vida está en que en peligro. Pero fíjate, ellos dos estuvieron fieles hasta el final, se mantuvieron. Inclusive ellos hablaron de gigantes, especialmente Caleb. Habló de que podían tener la victoria y vamos a darnos cuenta ya mismito, ¿verdad? ¿Qué sucedió con él? ¿Qué pidió él? Algo que tengas que decir sobre esa parte, Alexander. No, mira, a mí me llamó mucho la atención esa parte del nombre. Eso del nombre me llamó mucho la atención porque dice que el perro, ¿me entiendes? Dice que aparece en el Antiguo Testamento siempre en un contexto negativo. Sin embargo, Caleb se utiliza en cartas e himnos estratégicos para expresar valor y tenacidad. Y yo digo, mano, cuando uno está con Dios, el nombre de nosotros siempre cambia. Eso es Si él no así, hubiera eso es estado así. con Dios, ¿sabes? Si él no hubiera estado con Dios, el Caleb de perro hubiera sido un perro, perro muerto, perro whatever, lo que sea. Pero como él estaba con Dios, sí, porque es que Dios cambia a uno, ¿me entiendes? Si como él estuvo con Dios, ese nombre completamente cambió el significado a una persona leal, una persona valiente, una persona fiel, una persona, ¿me entiendes? Que básicamente eso fue lo que hicieron ellos. Caleb y Josué, ellos siempre estuvieron apegados a Dios, ¿sabes? Agarrados de Dios, ¿me entiendes? Buscando siempre la parte de Dios, no la parte de ellos, ni la parte de ustedes hubieran buscado siempre la parte de Dios, y eso es lo que hacen que ellos dos sobresalgan sobre esos 10 espías que fueron. O sea, que inclusive en la lección dan la lista de los espías, pero de ninguna de quién los conoce, nadie, solamente conocemos a quién, a Josué y a Caleb, ¿sabes? Así que vamos para la parte del lunes que se llama Dame ese monte, que es lo que tú estabas hablando ahora mismo, Pero no ¿verdad? quise adelantarme, no me quise No, no, no. adelantar porque te tocaba a ti. Claro, claro, claro. Dame, que es donde dice que a mí también me llamó la atención, ¿me entiendes? Porque él dice, más o menos la lección dice que tenía ya como 80 años cuando fue a recibir su heredad, ¿me entiendes? Unos 85 por ahí. Y él dice que cuando fueron a repartir la heredad, él le dice, dame lo que Moisés me dijo. Cuando Moisés me prometió que lo que yo andé, eso era lo que yo conquistaba. Así que dame lo que Moisés me... Si fuera otra persona o otro, vamos a ponerlo bien arroz y habichuela, como yo digo, bien a nosotros al tiempo de ahora. Ya tengo 85 años, ya estoy más viejo, a lo mejor no tenga la fortaleza. Mira, dame aquel valle que está allá abajo, que puede que no diga tantas cosas, que puedo conquistarlo rápido. Él no. Él dijo, lo que Moisés me dijo, eso es lo que yo quiero. Y yo sé que tienen allá ciudades fortalecidas y son una gente grande y de fuerza, pero yo tengo la seguridad en Cristo Jesús, en Dios, no digo en Cristo Jesús, pero dijeron, tengo la seguridad en Dios, en mi Señor, en que voy a conquistar todas esas tierras. Así que dame esas tierras. Y Caleb a esos 85 años fue para allá y tenía la misma mentalidad, el mismo vigor, la misma fortaleza que cuando fue a ser espía de Canaán, ¿sabe? Él no fue a reclamar cualquier cosita, reclamó lo que a él le habían dicho. ¿Por qué? No es porque era prepotente, es porque él confiaba completamente en Dios. ¿Sabe? Yo voy a leerlo aquí como dice Josué 14:12, dice, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él lo ha prometido, ¿sabe? Él no tenía ninguna duda, ¿sabe? Él estaba, dice, mira, y ellos es gente y tienen ciudades ya y todo, pero eso no es nada, yo estoy con Dios, yo voy a seguir para adelante, ¿sabe? Yo no voy a quitarme, ¿sabe? Ya él tenía en su mente que esa ciudad estaba conquistada. Lo único que tenía que hacer era caminar, ir y fue para allá, ¿sabe?
Dice que, mira, esta parte de la lección me llama mucha atención también. Dice, Caleb comprendió que el territorio que cada tribu llegaría a poseer era directamente proporcional a la medida en que se atrevieran a reclamar las promesas del Señor y la cantidad de tierra que estuvieran dispuestos a pisar por fe. O sea, que si una persona decía, mira, dame todo eso que yo sé que el Señor me lo voy a dar, lo iba a obtener, pues porque era por la fe que tenían en Dios. Y aquí vemos a Caleb que él no tenía miedo. ¿Por qué? Porque él confiaba completamente en Dios y en sus promesas. Algo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Dios nos promete muchas cosas, especialmente la vida eterna, pero no tenemos que tener fe en que esa vida eterna nos vamos a dar. Y no va a ser fácil con estas cosas que están pasando ahora en el mundo y cómo se van a poner. Pero Él nos da en el libro de la vida, Él nos da en la Biblia, que es el manual de la vida, perdón. El manual de la vida, que es la Biblia, nos da las cosas que van a suceder, cómo podemos superarla y qué tenemos que hacer nosotros espiritualmente para poder obtener esas promesas. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, quiero decir algo para los que nos están escuchando de otros países. Nosotros los puertorriqueños, cuando queremos decir, aclarar algo, que algo esté claro, es arroz y habichuela, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Que hay gente que nos ve de otros países. ¿Verdad, Pero verdad? para que la gente entienda, cuando se habla cuando nosotros decimos arroz y habichuela, es que estamos hablando claro, ¿entiendes? Así que la parte que quiero decir es que Caleb tenía una fe inquebrantable, Alexander. Ese hombre, por lo que yo leo, ¿verdad? Esa fe, él la tenía hace tiempo guardada porque él quería reclamar eso se nota. Y no tenía 30 y pico, ni tenía 40 y pico, Oh, tenía 85 años. ¿Qué vigor? Dice que tenía el mismo vigor. Ahora mismo uno se acuerda de cosas que yo no voy a hacer nada. Pero ¿qué pasa? Ese hombre estaba claro de lo que él quería, de lo que iba a hacer. Inclusive, lo vamos a estudiar ya mismito, él era una pieza fiel a modelar, porque vamos a ver también de su generación lo que salió. Y entonces, ¿qué pasa? Importante que se repite. Hay una parte que se habla en el cuerpo humano que son las neuronas espejo. Y eso es que cuando tú eres pequeño, que lo dije al principio, tú todo lo que tú ves lo estás que modelando, lo estás imitando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La familia de Canet, que a mí mismo vamos a hablar de eso, importante, ¿verdad? También imitó a Caleb. Así que él estaba claro, ¿verdad? De lo que él quería. Y dame ese monte. ¿Quiénes estaban allí? Los que hacían años atrás, él había dicho que se podían derrotar, los gigantes. O sea, imagínate eso. Eran gigantes y con amurallados. Imagínate cómo eran los castillos, esa gente, la fortaleza. Y él dijo, dame ese monte que yo lo voy a conquistar. Mira, y se lo dieron. ¿Y qué hizo? Lo conquistó, lo conquistó. Así que a veces hay sueños que uno los tuvo, quizás fueron frustrados por algunas cosas que no estaban, ¿verdad?, a tu alcance. Pero eso no significa que por la edad que tenga no lo puedas tener todavía. Así que, mi amigo, ¿verdad? Y hermano que me está escuchando, si tú se lo pides a Dios y esa es voluntad de Dios, mira, Dios te lo concede. Bien, vamos a la parte del, del martes, ¿verdad? El poder del ejemplo, y es lo mismo que estamos hablando aquí, eh, que se produjo, pero esta vez fue a través de la hija, ¿verdad? De Caleb Asa. Pero antes de eso, vemos que eh, él quería conquistar, ¿verdad? Un lugar y dijo el que conquiste, ¿verdad? Y conquiste esa parte, esa ciudad, se llamaba Kiriat Sefer, pues yo le voy a dar la mano de mi hija. Así que él lo prometió. Y si él era fiel, imagínate cuando hacía promesas, Alexander. Así que tremendo. Y esa valentía de fe de Caleb para conquistar territorio también se produjo eficazmente en la siguiente generación de él, que lo demostró, ¿verdad? Primero, cuando Otoniel, su yerno, era su primo, pero en aquel tiempo se podían casar. Dios había dado permiso hasta un tiempo, así que era familia. Pero ¿qué pasa? Él lo hizo y pudo conquistar la mano de su hija Asa. Así que audazmente, Asa no se quedó atrás. También él
ella estaba motivada, ¿verdad? Por su papá y ese ejemplo que le había hecho. Así que también ella dijo que también quería que le dieran, ¿verdad? Una tierra. ¿Y qué pasa? Pues se lo permitieron y también conquistaron parte de esa tierra. Así que vemos que las cosas buenas, las cosas lindas son buenas cuando se imitan, ¿verdad? Y recuerdo mi papá, recuerdo mi mamá, no eran perfectos, ¿verdad? Pero muchas cosas lindas que ellos nos enseñaron y yo vi, yo las imito porque verdaderamente son cosas que provienen de Dios, son principios que debemos de seguir, ¿verdad? Imitando. ¿Por qué? Porque ellos fueron nuestro ejemplo. Estoy hablando de personas verdaderamente, ¿verdad? Que se dedicaron a la obra del Señor. Y uno decía al principio, cuando más adolescente, yo no sé cómo ellos no se cansan de muchas cosas en la iglesia, de verdad, porque en aquel tiempo mi mentalidad no era la misma y no tenía una madurez, pero después cuando uno vio el fin de por qué ellos lo hacían, por eso yo entiendo. Y yo entonces emulo lo mismo, ¿me entiendes? Hay gente que ahora quizás tampoco me entiende, pero más adelante van a pensar, wow, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque eso también tiene un objetivo cristiano y es la voluntad de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, al final la gente entiende, oh, ya yo sé por qué lo hacía. Porque hay gente que nos ve, wow, yo no sé por qué hace esas cosas, está Ah, perdiendo el tiempo ahí donde está. No, dice que echa tu pan sobre las aguas, dice la palabra del Señor. Así que es importante que tú siempre hagas la voluntad del Señor. ¿Algún comentario en esa parte, Alexander? mira, no, que estoy aquí leyendo aquí en la Biblia y eso, me llama la atención eso porque Asa, ¿sabes? Marido y mujer, Otoniel y Asa, ok, pero Asa sobresale como que más que Otoniel, ¿me entiendes? Está en ¿Sabes? los genes, eso está Sí, en los genes. ¿sabes? Dice que ella era la que mentalmente tenía una mente bien ágil para hacer las cosas, ¿sabes? En cuestión de obtener las promesas y no separarse de Dios, que eso fue lo más importante. No sé, ¿sabes? Ella también siguió como Caleb, ¿sabes? En la misma lección dice que él dice aquí que según los evangelios, no se dejan intimidar por la multitud ni por los discípulos, ni se rindieron hasta recibir la bendición de Jesús para ella y su familia, ¿sabe? Que dice que hace prefigura la perseverancia de las mujeres que según los evangelios, ¿sabe? Que Asa viene siendo como la prefiguración de María Magdalena, de esas mujeres que siguieron a Jesús, ¿me entiendes? Que de la misma muchacha que tocó el manto de Jesús, que con esa fe, ¿me entiendes? Ella no tuvo miedo y tiró para buscar aunque sea el manto, ¿me entiendes? ¿Sabes? Que eso es lo importante de tener fe. Eso hace la fe. La fe te da valentía, te da valor, te da fuerza para soportar las cosas. ¿Por qué? Porque hay que saber en quién confiamos. Y el que confiamos las tiene todas ganadas. ¿Sabes? Él es el vencedor. Y aquí vemos eso. ¿Sabes? Caleb hizo lo mismo, conquistó las montañas y vemos que la hija siguió por el mismo rumbo y vemos que estamos hablando ahora mismo de ella. Yo quiero decirte algo, ¿verdad? Antes que ¿Ah? tú sigas en la otra parte. Eh, me acuerdo que cuando conocí a mi esposa, ¿verdad? De hecho, hoy cumpleaños. Saludo, ¿verdad? Aunque esto va a estar saliendo más tarde, así que te amo mucho. Ella, cuando estaba en la universidad, pues que yo estaba recién conociéndola, pues íbamos pasando por la universidad y vi un palo de mango. Y ella me dice, ay, yo quisiera un mango de ahí. Yo fui criado en el campo pues ya tú sabes, tirando piedras, brincando por allá en los charcos, tú sabes. Y yo pues rápido, espérate, tú sabes, y para lucirme frente de ella. Y Sí, agarré sí. una piedra pero estaba bien alto. Zumbé y no, le tiré y no le di. Y yo, wow, cogí un palo, le zumbé y casi tampoco. Le dio, pero no. Y yo, ajá, yo seguí tirándole. Y ella me dice, déjame a mí, déjame a mí. Y yo, esta no va a tumbar nada. Y yo no pude menos ella, ¿me entiendes? En una yo me cansé y me dice, déjame a mí intentarlo. Y cogió la piedra y dale, inténtalo. De la primera tumbó el jamillete, Alexander. Y yo, raya, qué humillación. Yo que soy de campo. Pues nada, tranquilo.
al tiempo que fui a conocerla, ella también era de campo. Ella también vivía en el campo, de hecho, más campo que yo. ¿Qué significa eso? Que ella sabía, ella es igual que yo, nos criamos en lo mismo, ¿me entiendes? Y a veces eso está ya, como te digo, como si fuera en los genes, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. No es el mismo que vive en la ciudad, que se acostumbró todo el tiempo a la ciudad, que una persona que vive en el campo, ¿me entiendes? Así que Asa estaba acostumbrado a mirar a su papá, cómo era su fidelidad, su fe inquebrantable, ¿entiendes? Así que de quién tú crees que ella, ¿verdad? Lo imitó. Así que Su papá. vemos todas esas cosas, ¿verdad? Eh, vamos entonces, Para la parte del eh, miércoles. Que ujú, ya, el miércoles, sí, del miércoles. Que se te toca a ti. llama, sí, que se llama El héroe humilde. Humilde. El héroe humilde. Y yo digo, mira, yo esto, lo que voy a decir no está en la lección, sino es una analogía mía que yo lo vi aquí. Cuando yo di los estudios bíblicos, siempre sale, porque casi todo lo que se habla cuando habla de los estudios bíblicos sale el amor de Dios. O sea, el amor de Dios siempre está en toda la Biblia. Eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sale la palabra, la palabra agape, que viene siendo el amor de Dios, que es amor hacia otros incondicionalmente. Y aquí yo veo eso en Josué. ¿Por qué? Porque Josué recibió su heredad, pero dice que él tuvo, mira cómo se llama lo que él obtuvo, se llama Tinach Será, que traducido significa la porción sobrante. Son estas Seguro. palabras, lo que me quiere decir es que él esperó que todo el mundo tuviera su parte y después él cogió lo que le tocaba a él. ¿Sabe? Que él no, y ahí es que está la humildad, ¿sabe? Él es como que dice, no, vamos a que todo el mundo tenga, ya todo el mundo tiene, entonces ahora me toca a mí, ¿sabe? Yo espero que ustedes tengan lo suyo, porque eso es lo que Dios prometió y eso es lo que quiero que pase, y después me toca a mí, ¿sabe? Dice, y después que acabaron de repartir las tierras en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Eso está en Josué 19:49, ¿sabe? Que después que todo el mundo recibió, entonces Josué recibió. Y lo que recibió estaba al lado de Silo, la ciudad Silo, que era donde estaba el santuario. Me imagino que eso también es lo que quería él, porque él de ahí podía ir rápido, ir al santuario y estar más permanecer más con Dios, tener más contacto con Dios, no tiene que viajar tanto, ¿sabe? Josué siempre buscó la manera de estar con Jesús en presencia, ¿me entiendes? Siempre en oración, en muchas formas, Josué siempre buscó la manera de estar constantemente con Dios. Y hay unas cosas que vamos a aprender aquí que las quiero leer. Dice, la fe no ignora los hechos, simplemente ofrece un ángulo diferente de comprensión. Otra cosa que podemos aprender de Josué es que en lugar de quejarnos, estamos llamados a confiar y someternos a los planes de Dios. ¿Tú te crees que él se hubiera quejado cuando le dijo, mira, vete a Jericó y dale 7 vueltitas allí con las trompetas? ¿Sabes que se hubiera quejado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe? Él si no obedeció y siguió los planes de Dios. Dice, las bendiciones llegan a quienes permanecen totalmente en el Señor. Y vemos que Josué hasta el final de su tiempo, permaneció en Dios completamente. La vida en todas las dimensiones deben vivirse de acuerdo con los planes establecidos por Dios. Vuelvo y repito, ahí tenemos un manual de vida que se llama la Biblia. Yo te enseñarlo para allá porque yo la tengo ahí, que se llama la Biblia. Y la Biblia ese libro, esa guía que nos dice los planes que Dios ha establecido por nosotros, como el sábado, la comida que también nos ayuda a mantenernos alerta, despiertos, diferentes cosas, la oración. Entonces son cosas que nos ayudan a recibir y entender los planes de Dios. Y vale la pena vivir cerca de Dios. Como lo hizo Josué al final, buscó cerca estar el santuario para estar ahí. Así que debemos buscar nosotros. Ahora no tenemos, sí hay iglesia y qué sé yo, pero el templo de nosotros viene siendo, mira, nuestra vida, nuestro corazón. Ese es ahí donde tenemos que tener a Dios todos los días. Así que vale la pena vivir cerca de Dios, claro que sí. Algo que le añadir del Valle. Así que esa parte, ¿verdad? Cuando él a lo último, todo el mundo tiene,
ahora entonces lo que sobra, eso me va a tocar a mí. Y cuando tú miras, ¿verdad? A mí me pasa como líder en la iglesia. Es algo bien sencillo. Cuando vamos a dar el almuerzo en la iglesia, yo no hago primero en la fila, ni voy a comer primero. Primero yo espero que todo el mundo coma. Después, y es algo también que lo vi de mi papá, ¿entiendes? Todo el mundo comió y ya entonces yo voy último en la fila y como. Si de momento, aunque nunca ha pasado, pero si de momento yo veo que falta, que yo digo, si yo como, esta persona no va a comer, pues yo no como tranquilo, ¿me entiendes? Nunca ha pasado, el Señor siempre, pero yo miro eso, yo digo, si faltara, ¿verdad? Que alguien se va a quedar, mejor me quedo yo sin comer, ¿me entiendes? Y eso es una característica de un líder. Primero uno se encarga, ¿verdad? De las personas que uno tiene a cargo y líder hace otro líder. ¿Por qué? Porque tú le enseñas también por medio del modelaje, por el ejemplo, y vas también creando líderes. Y en este caso, ¿verdad? En la iglesia. Pero en este caso hablábamos de Caleb, de Josué, estos tremendos líderes de la fe. Vamos entonces al jueves, transformados por la contemplación. Y yo te pregunto, Alexander, ¿quién es nuestro mejor ejemplo? Jesús. ¿Quién? Jesús. Así que quiero leer aquí Hebreos 12 del 1 al 2 dice, por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en quién, en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús sufrió la cruz, despreciado la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría que el gozo y la alegría. Y ahora, ¿dónde está? Sentado a la derecha del trono de Dios. Así que nuestro mejor ejemplo es Cristo Jesús. Sí, podemos mirar los héroes de la fe que están en la Biblia, pero cuando tú quieres buscar el mejor ejemplo, como dijo Buster, es Cristo. Así que contemplemos su ejemplo. Eh, como dijimos ahorita de las neuronas, ¿verdad? Que son espejos. Pues mira, modelemos el ejemplo más perfecto, que es el ejemplo de Jesús. Es esencial para el crecimiento espiritual, ya que nos permite ser transformados por medio interiormente, por medio del Espíritu Santo, y así desarrollamos un carácter ese carácter debe de ser una copia de ¿quién, Alexander? Que es lo único que vamos a llevar al cielo, de Jesús. Así que resistiendo activamente el proceso opuesto de amoldarse al mundo. Y con esto quiero terminar esta parte. Lamentablemente hay dos, ¿verdad? Fuerzas que nos empujan. Una es la del mundo, pero eso está en ti si tú quieres amoldarte, ¿verdad? Y ser transformado por el mundo o ser transformado por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y obedecer a Dios. Pero el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Es como un ejemplo que hubo por ahí de la oruga. Cuando tú miras la oruga no es muy bonita, pero cuando está en ese proceso y pasa todo, se convierte en una linda mariposa, ¿verdad? Que puede hasta volar. Primero se arrastra y mira, ¿quién va a pensar, ¿verdad? El que no conoce el proceso, que eso que está ahí va a convertirse en una linda mariposa y hasta ya no se va a arrastrar, sino que va a volar. Así es el cristiano también. Puede ser, ¿verdad? Que estuvo golpeado por el mundo, pero una vez que conoce a Cristo Jesús, Cristo lo transforma y lo moldea por medio del Espíritu Santo. Y ya dice, no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que miran en ti no eres tú, sino es el carácter de Cristo. Como la luna. La luna no tiene luz propia, sino es un reflejo que viene del sol. En este caso, Cristo es el sol de justicia. ¿Algo que quieras decir en esta parte final, Alexander? No, que cuando uno anda con, bueno, no sé si tú has tenido esta experiencia, pero yo la he tenido. Cuando tú andas con tus amigos todo el tiempo para arriba, para abajo y qué sé yo, se te pegan las manías de ellos también. ¿Sabes? Y así es la cosa. Y esto es lo mismo.
Si tú quieres que se te peguen las cosas buenas de Cristo Jesús, búscalo. Él desde el principio ha querido estar con nosotros, ¿sabes? Él nunca nos dejó solos. Inclusive cuando Él fue al cielo a hacer su trabajo, porque Él está haciendo un trabajo mediador por nosotros en el cielo ahora mismo, Él dejó al Espíritu Santo. Así que pide al Espíritu Santo que te ayude, que te cuide, que te ayude, sí, que te cuide de este mundo, que te muestre el caminar y tú vas a ver cómo las cosas de Cristo Jesús se te van a pegar. Porque no hay ninguna manera de que tú puedas tener ese carácter o poder coger ese ejemplo si no buscas encaminar con Él, si no buscas esa persona al lado tuyo, si tú no buscas buscándolo. ¿Y cómo tú puedes hacer eso? Lee la palabra del Señor, ora, busca la manera de ir a alguna iglesia, que sé yo. Sí, las iglesias estamos llenos de gente que estamos, mira, locos de aquí, de la cabeza y todo, pero estamos todos buscando del mismo Cristo Jesús que tú estás buscando. Así que no tengas miedo, búscalo de corazón y tú vas a ver cómo tu carácter va a cambiar poco a poco. Porque esto no es de la noche a la mañana tampoco, esto es un proceso. Así que vamos a leer la parte de aquí de Espíritu de Profecía, ¿verdad? Sons and Daughters of God, 19 de julio, dice: hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal, hombres que sigan plenamente al Señor, hombres que no estén dispuestos a guardar el silencio cuando deben hablar, que sean firmes como el acero a los principios, que no traten de hacer alarde ostentoso, que anden humildemente con Dios, que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses, que comprendan que la ciencia de la oración consiste en ejercitar fe y realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo. El seguir a Jesús requiere una conversación de todo corazón al principio, una repetición de esta conversación diariamente. Fue la fe de Caleb en Dios lo que dio ánimo, lo que lo libró del temor de los hombres, aún de los grandes gigantes, hijos de Anac, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titubeo en defensa del bien. Es de esa misma exaltada fuente el gran general de los huestes que cada verdadero soldado de la cruz de Cristo ha de derribar fuerza y valor, ha de derivar fuerza y valor para vencer los obstáculos que a menudo parecen ser invencibles. Wow. Así que bien importante, ¿verdad? Dios es el que transforma. Dios es nuestro ejemplo. Pero nos dejó también la palabra del Señor, donde hay historias lindas y grandes de estos héroes de la fe que también podemos imitar. Bien, Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Claro que sí. Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. No me voy a cansar de decirlo. Corre a Él. Así que nos veremos la semana que viene, si así el Divino Creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.